No sé cómo contar esto sin que suene a guión barato de serie española, pero una noche, a las 3:00 de la madrugada, el ascensor subió hasta nuestro piso. Solo. Sin que nadie lo llamara. Sin que nadie saliera de él. Yo estaba en el sofá, medio dormido, viendo un partido de fútbol argentino repetido por Movistar. Laura, mi mujer, supuestamente dormía en la habitación, cansada de un día largo en el instituto. Pero no estaba ahí. Y el ascensor, ese maldito ascensor que lleva años fallando más que funcionando, hizo su clásico clonk al detenerse en el cuarto. Me levanté sin pensarlo. No por miedo. Por curiosidad. O instinto. Me acerqué a la puerta justo cuando se cerraba. Vi una sombra. Dos, en realidad. Y una de ellas tenía el pelo recogido como Laura. Bajé las escaleras descalzo, sin hacer ruido, como si el suelo no crujiera, como si los vecinos no existieran. Llegué al portal y lo vi con mis propios ojos, ella, mi mujer, riendo bajito junto a un tipo con Americana Base. La besó en la mejilla. Ella le apretó el brazo antes de entrar al edificio. No me vio. Me escondí tras la columna del buzón de publicidad, como un adolescente descubriendo secretos de adultos. Escuché cómo entraba sola al ascensor y subía. Y ahí supe que algo se había roto. Pero todavía no sabía el tamaño exacto del desastre. Cuando entré al piso, lo primero que hice fue mirar el reloj, 3:41 de la madrugada. Ella estaba en la cocina, abriendo la nevera como si se le hubiese antojado yogur a esa hora. Llevaba el pijama puesto, el gris que usaba desde hacía años, pero con el pelo todavía recogido en ese moño rápido que solo se hacía cuando salía a la calle a hacer algo rápido. Me miró como si yo fuese el que estaba fuera de lugar, como si levantarse en medio de la noche para comer algo fuese lo más normal del mundo. No dije nada. Me limité a pasar de largo y encerrarme en el baño. No porque necesitara usarlo, sino porque necesitaba pensar. Estuve en silencio, mirando el suelo de baldosas blancas, con las luces apagadas, preguntándome si era mejor enfrentarla directamente o seguir observando. Porque no era solo lo que había visto en la calle, era todo lo que venía acumulando desde semanas atrás, los turnos que se alargaban sin razón, las duchas que se daba apenas llegaba a casa sin haber hecho nada físico, los cambios de humor repentinos, el exceso de perfume incluso los días que no trabajaba, los sujetadores nuevos que yo no había visto nunca antes y que tampoco me había mostrado. Había demasiadas piezas fuera de lugar y todas ellas terminaban dibujando algo que no quería ver, pero que ya estaba ahí. Decidí no decir nada esa noche. Me fui a dormir sin hablar. Ella ya estaba en la cama cuando salí del baño, fingiendo estar dormida. No me costó nada fingir también. Cerré los ojos y traté de no pensar en cómo la sombra del ascensor tenía exactamente su forma. A la mañana siguiente, el desayuno fue normal, o eso parecía. Ella me saludó con un beso en la mejilla, y yo respondí igual que siempre. Habló del trabajo, de cómo sus alumnos eran un desastre con los deberes, de que tenía reunión con dirección a última hora. Yo solo asentía, mientras pensaba en lo que iba a hacer. No iba a revisar su móvil ni su ordenador, no por ética, sino porque sabía que no encontraría nada. Si era capaz de salir a esa hora con otro hombre, sabía perfectamente cómo borrar cualquier rastro digital. Pero la calle, el mundo real, no era tan fácil de limpiar. Ese mismo día, llamé a un conocido. Se llama Rafa, y trabaja como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el centro. Es el tipo de persona que conoce a otros tipos de personas que viven de observar. Le pedí que me pusiera en contacto con alguien que pudiera ayudarme. No quería saber detalles íntimos ni vídeos morbosos. Solo necesitaba la verdad. Quería saber si lo que vi era lo que parecía o si había alguna explicación que yo no era capaz de ver. Rafa no preguntó mucho.
Solo me dijo que en un par de días alguien se pondría en contacto conmigo. Y así fue. Me llamaron de un número oculto 2 días después. Una voz seria, directa, me dijo que podían ofrecerme seguimiento con pruebas claras, que todo era confidencial y que si aceptaba, necesitaban una foto reciente de Laura y la dirección exacta de su trabajo. Les envié todo. Me dijeron que en 5 o 6 días me llamarían con los primeros resultados. El proceso había comenzado. Mientras tanto, en casa, ella seguía actuando como si todo estuviera bien. Incluso empezó a tener más iniciativa para hablar conmigo, como si de pronto le hubiera dado por reforzar la pareja. Una noche incluso propuso que fuéramos al cine, algo que no hacíamos desde hacía meses. Acepté. No porque quisiera ver una película con ella, sino porque me interesaba observarla de cerca, ver cómo se comportaba en un ambiente neutral. Durante la función, revisaba el móvil a cada rato. Cuando le pregunté si esperaba algo, me dijo que eran mensajes de una compañera de trabajo que estaba organizando una actividad para los alumnos. No insistí. Ni siquiera me molestó que mintiera. Me dolió que pensara que yo era tan estúpido como para creerlo. El 6.º día llegó con la llamada que estaba esperando. Me dijeron que necesitaban que me sentara. La frase me pareció exagerada, pero lo hice de todos modos. Me dijeron que Laura había estado saliendo durante las últimas 3 tardes con el mismo hombre, que se encontraban en un pequeño hotel cerca de la estación de tren. Que el hombre la recogía en su coche y que, según el registro del hotel, usaban una habitación por horas. Me enviaron fotos. No tuve que ver muchas. Con 2 fue suficiente. Una, en la que ella lo abrazaba con confianza mientras esperaban en recepción. Otra, bajando del coche, arreglándose la blusa. Colgué sin decir nada. No les pedí más. No quise más. Lo supe todo con eso. Era definitivo. Y en ese momento no sentí rabia ni tristeza, ni ganas de gritar o destrozar algo. Solo sentí que me había convertido en una persona que ya no existía para ella. Que durante quién sabe cuánto tiempo, había estado compartiendo casa, cama y vida con alguien que me había borrado del mapa sin decirlo en voz alta. No le dije nada ese día. Volví a casa, cenamos, hablamos del tiempo y de lo caro que estaba el aceite de oliva. Ella sonreía, yo también. Pero por dentro, algo en mí había cambiado para siempre. Porque ahora ya no tenía dudas. Y las dudas, por duras que sean, a veces son mejor que la certeza. Decidí enfrentarla el domingo por la noche, justo después de cenar. No por ningún motivo especial, simplemente porque sentí que no podía seguir aguantando un día más con esa sensación dentro del pecho, como si estuviera durmiendo con una persona que ya no tenía derecho a estar ahí. Cenamos como siempre, tortilla y ensalada, con la tele de fondo, hablando de cualquier cosa sin importancia. Cuando terminamos, ella fue a recoger los platos, y yo le pedí que se sentara otra vez. Lo dije con un tono tan calmado que pareció sorprenderla. Me miró, dejó el plato sobre la encimera y volvió a sentarse. Preguntó si pasaba algo. Dije que sí. No me tembló la voz. Le pregunté directamente quién era el tipo con el que se estaba viendo. No di rodeos, no hablé de problemas en la relación ni hice preguntas ambiguas. Solo quería una respuesta. Ella se quedó quieta, sin mover ni un músculo, como si no entendiera lo que acababa de escuchar, como si el aire de la cocina se hubiese detenido de golpe. Me preguntó a qué me refería. Respondí que no íbamos a jugar a eso. Que sabía perfectamente de qué hablaba y que no estaba ahí para escuchar excusas vacías. Al principio, intentó negarlo. Dijo que no tenía idea de lo que yo estaba diciendo, que estaba exagerando, que seguro me estaba volviendo paranoico. La dejé hablar durante 1 minuto o 2, sin interrumpirla.
Y cuando terminó, saqué el sobre que había dejado escondido en el armario del pasillo. No tenía interés en hacer drama, solo quería que no pudiera seguir fingiendo. Se lo puse sobre la mesa. Ella lo miró, lo abrió, y al ver las fotos, lo dejó todo. No lloró, no gritó, no intentó tirarlas al suelo. Solo bajó la mirada. La negación había terminado. Le pregunté cuántas veces. ¿Cuánto tiempo llevaba viéndose con él? ¿Por qué? No levantó la voz, pero respondió. Dijo que habían empezado hacía unos 2 meses, que no sabía exactamente cuándo cruzaron la línea, que al principio solo hablaban. Que era alguien del trabajo, alguien nuevo que le hacía sentir otra vez viva. Esa frase me golpeó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Me limité a asentir. Le pregunté si me había dejado de querer. Me dijo que no sabía. Que ya no sentía lo mismo. Que todo en nuestra vida le parecía repetitivo, predecible, aburrido. Que se había cansado de ser siempre la misma persona en el mismo sitio. Le recordé que yo no era adivino, que si había algo que no le gustaba, podía haberlo dicho. Me miró con cara de ya es tarde, y eso fue suficiente. En ese momento me di cuenta de que no iba a obtener nada que me sirviera. Que no había una historia profunda, ni una razón comprensible, ni una falta específica de mi parte que hubiese provocado todo. Solo había egoísmo. Había una elección. Y esa elección había sido engañarme. Le pregunté si seguía viendo al tipo. Me dijo que sí. Que no pensaba dejar de verlo. Que lo sentía, pero que necesitaba vivir algo distinto. Dijo que no me quería hacer daño. Esa fue la parte más ridícula de todo. Que después de mentirme durante semanas, después de acostarse con otro y volver a casa fingiendo normalidad, dijera que no quería hacerme daño. Le respondí que no se preocupara, que el daño ya estaba hecho, que no quedaba nada más por destruir. Ella preguntó qué iba a hacer yo. Le dije que eso ya no le concernía. Que en cuanto pudiera, me iba a ir del piso, que no pensaba seguir viviendo bajo el mismo techo con alguien que me había borrado de su vida sin tener la decencia de decirlo en voz alta. No discutimos. No gritamos. Fue una conversación seca, directa, entre dos personas que ya no se reconocían. Me levanté, salí al balcón y me quedé ahí una hora entera, fumando, pensando en cómo todo había cambiado tan rápido. Ella se quedó en el sofá, sin moverse, sin llorar, sin decir nada más. Había terminado. Esa noche dormí en el sofá. No porque quisiera hacerme la víctima ni para castigarla. Simplemente porque no podía compartir la cama con alguien que se había acostado con otro hace apenas unos días. Ni siquiera por dignidad. Era por asco. Por una incomodidad tan fuerte que no me dejaba respirar. Me acosté de lado, con la luz del pasillo encendida, y no pegué ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando me levanté, ella ya se había ido. Me dejó una nota sobre la mesa que decía que iba a quedarse en casa de una amiga por unos días, que necesitaba espacio. La leí, la arrugué, la tiré. Luego hice café, me senté frente a la ventana del salón, y empecé a pensar en qué vendría después. Porque ahora ya no había vuelta atrás. Y lo peor es que ella tampoco parecía querer una. El primer día sin ella en casa fue raro, pero no doloroso. El piso estaba en silencio, y ese silencio, por muy triste que pudiera parecer, me resultaba más fácil de llevar que su presencia. No tener que fingir, no tener que verla haciendo como si no hubiese pasado nada, era un descanso que necesitaba. Me pasé el día organizando mis cosas, revisando papeles, mirando opciones de alquiler por el móvil, pero más que nada pensando en lo que tenía que hacer. Porque una cosa era dejarla ir, y otra muy distinta era permitir que saliera de esto limpia, sin consecuencias, como si hubiera pasado por encima de mí sin pagar ningún precio.
No se trataba de venganza por despecho, ni de una reacción emocional. Era una decisión meditada. No podía permitir que ella quedara como la víctima de una crisis matrimonial cualquiera. Ella había tomado decisiones concretas, había mentido de forma sostenida, había construido una doble vida. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. No me interesaba hacer un escándalo. No iba a publicar nada en redes ni a mandar fotos a sus padres. Eso sería infantil. Lo que me interesaba era que la imagen que había construido, la de mujer seria, responsable, profesional, se resquebrajara con la misma facilidad con la que había roto nuestra relación. Sabía que en su trabajo tenía buena reputación, que sus compañeros la respetaban, que incluso la habían propuesto para coordinar un proyecto educativo a nivel provincial. Todo eso se había construido sobre la base de una vida que ella misma había empezado a falsear. Tenía que devolverle algo de realidad. Primero me puse en contacto con su centro de trabajo. No directamente. Lo hice a través del mismo contacto que me había conseguido la información del hotel. Me explicó cómo podía hacer llegar de forma anónima una denuncia interna con pruebas suficientes como para generar una investigación, sin necesidad de aparecer yo en el medio. Le mandé los documentos, los registros, las fotos que no dejaban dudas. No sabía si iban a tomar alguna acción concreta, pero al menos ya no podrían decir que no sabían. Después fui por la parte legal. Llamé a un abogado que me recomendaron en el trabajo. Le expliqué la situación sin rodeos. No quería quedarme con nada que no fuera mío, pero tampoco pensaba dejar que ella saliera de esto como si nada hubiera pasado. Me explicó cómo funcionaba el régimen de separación de bienes, lo que me correspondía, lo que podía reclamar. Le di toda la información que tenía y me pidió que comenzara a reunir ciertos documentos para preparar el inicio del proceso de divorcio. Me dijo que, en casos como el mío, con pruebas tan claras, se podía negociar con bastante ventaja. Durante esa semana, Laura no volvió a casa. Me escribió 2 veces, mensajes breves, preguntando si podía pasar a recoger algunas cosas. Le respondí que sí, pero que no coincidiera conmigo, que me avisara antes. Lo hizo. Pasó una tarde, se llevó ropa, algunos libros, su ordenador y poco más. No dejó ninguna nota ni dijo nada. Me imaginé que estaría esperando a ver qué hacía yo, si era uno de esos hombres que lloran, suplican o se pelean por atención. Se equivocó. El día que le llegó la notificación del abogado, fue ella quien me escribió. Me preguntó si estaba seguro de que quería hacerlo así, tan frío. Le dije que era exactamente lo que quería. No necesitaba gritos, ni insultos, ni dramatismos. Solo cerrar esta etapa de una vez. Ella respondió con un como quieras y nada más. No hubo intentos de reconciliación, ni excusas tardías. Tal vez porque sabía que no había retorno, o tal vez porque el tipo con el que estaba le ofrecía suficiente distracción como para no mirar atrás. Me daba igual. A la semana siguiente, un compañero suyo del instituto me escribió. No éramos amigos, pero habíamos coincidido varias veces en cenas o eventos. Me preguntó si era cierto todo lo que se estaba diciendo. Le dije que si se refería a su relación paralela, sí, que era cierto. Me agradeció que se lo confirmara. Según me contó, la dirección había recibido la denuncia, y aunque no podían echarla solo por eso, sí habían cancelado su participación en el proyecto educativo. Me dijo que varios compañeros estaban sorprendidos, que algunos incluso habían intentado hablar con ella, pero que ella no respondía a nadie. Al parecer, el cuento de familia perfecta que vendía se había desmoronado y ahora prefería el silencio. No sentía alegría ni satisfacción. No es que quisiera verla sufrir, pero tampoco me iba a cargar con todo lo que ella había provocado. Lo único que quería era equilibrio, que las cosas cayeran por su propio peso. Y así estaba ocurriendo.
El día que firmé la demanda, salí del juzgado sin mirar atrás. Me fui solo, sin avisar a nadie, y me tomé una caña en un bar de la esquina. Me senté junto a la ventana, con el móvil en modo avión, simplemente mirando a la gente pasar. No pensaba en ella. Pensaba en lo siguiente. Porque la historia no se terminaba ahí, pero ya había hecho lo que tenía que hacer. La primera parte de mi ajuste de cuentas estaba completa. Nos vimos una semana después de que le llegara la notificación oficial del abogado, no porque yo quisiera hablar con ella, sino porque me escribió diciendo que necesitaba tener una última conversación cara a cara. Le dije que sí, pero solo en un sitio neutral. Nos citamos en una cafetería del centro un jueves a media tarde. Llegué primero, pedí un café solo, y esperé. Cuando entró, traía esa misma cara con la que había terminado nuestra última conversación seria en la cocina, esa expresión de alguien que ya no sabe qué decir, pero que tampoco está segura de que no quede algo por explicar. Se sentó frente a mí, pidió un té verde y se quedó en silencio unos segundos. No intentó fingir cercanía ni forzar sonrisas. Empezó directo, sin rodeos. Sé que la cagué, dijo, con voz baja. No espero que me perdones ni que entiendas por qué pasó, pero quiero que sepas que no fue un capricho de una noche, ni un impulso estúpido. Le respondí que no me interesaban los matices. Que si necesitaba decir algo, que lo dijera sin adornos. Asintió, respiró hondo y siguió. Empecé a sentir que nuestra vida estaba estancada. Me levantaba cada día y todo era igual. Tú eras correcto, cuidadoso, constante. No te fallabas nunca, pero yo sí. Y en vez de hablarlo, en vez de decirte que me sentía atrapada, prefería ser lo más cobarde, buscar algo fuera. Alguien que me diera esa sensación de novedad. No fue solo sexo. Fue atención, fue complicidad, fue sentirme distinta. Pensé que podía manejarlo, que si lo mantenía lejos de casa, no iba a hacerte daño. Pero obviamente eso no es así. Fui una imbécil por pensar que no habría consecuencias. No la interrumpí. No le ofrecí consuelo ni asentí con la cabeza. Solo la miré. Cuando terminó, le pregunté lo que realmente quería saber. ¿Lo sigues viendo? Sí, respondió sin titubeos. Pero no porque crea que esto vaya a ser algo a largo plazo. Solo, no sé, porque no tengo nada claro ahora. Estoy en medio de un caos. Me fui de casa pensando que me iba a sentir liberada, y lo único que tengo es confusión. Le dije que eso no era mi problema. Que lo que hiciera ahora con su vida no me interesaba. Que ya habíamos cruzado el punto sin retorno y que lo que yo necesitaba era claridad, no más explicaciones emocionales. Que estábamos en la etapa final de una historia que no tenía forma de continuar. Ella se quedó callada un rato, mirando la taza sin tocar. No quiero que pienses que me importó tan poco todo, dijo al fin. Sé que tú fuiste bueno conmigo. Mejor de lo que yo supe valorar. Me cuidaste, estuviste ahí siempre. Fuiste todo lo que se supone que alguien debe ser. Pero yo no fui capaz de sostener eso. Me rompí sola, sin que tú hicieras nada para merecerlo. No me molestó lo que dijo. Era tarde para molestarse. Pero sí me sorprendió que de verdad se mostrara tan consciente de lo que había hecho. No esperaba una disculpa formal ni que me diera la razón en todo, pero escucharla asumir la responsabilidad con tanta claridad me dejó sin palabras por unos segundos. No porque eso cambiara nada, sino porque era la primera vez desde que todo empezó que no me sentí como el único adulto en la sala. Le pregunté si había pensado qué quería hacer con el piso. Me dijo que podía quedármelo yo si quería, que no tenía intención de volver. Que solo quería terminar el proceso de la forma más limpia posible, sin arrastrarlo más de lo necesario. Le respondí que me parecía bien, que el abogado se encargaría de todo.
que no habría más reuniones, ni más encuentros innecesarios. Que esto era lo último. Ella asintió, y por un momento pareció querer decir algo más. Pero no lo hizo. Se levantó, dejó un billete sobre la mesa y se quedó de pie, mirándome. Te deseo lo mejor, de verdad. Espero que encuentres algo que no te falle. No respondí. No por desprecio, sino porque ya no tenía nada más que ofrecerle en forma de palabras. La vi salir del local, caminar calle abajo, perderse entre la gente como alguien más en la ciudad. Y sentí algo parecido al alivio. Me quedé un rato más. Terminé el café, pagué lo mío, y salí. No había más que hablar. Ya no había ella y yo. Solo dos personas que habían compartido años de vida y que ahora tomaban caminos separados, sin escándalos, sin gritos, sin reconciliaciones forzadas. Solo la aceptación de que todo se había roto y no valía la pena intentar repararlo. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación en la cafetería y desde entonces no he vuelto a verla ni a saber nada más de ella, salvo los correos del abogado confirmando que los trámites siguen su curso y que todo va como se esperaba, sin sorpresas ni disputas. El piso ya está oficialmente a mi nombre y empecé a mover los muebles, tirar cosas que ya no tenían sentido, regalar otras que solo ocupaban espacio y redibujar la casa para que parezca mía. No porque lo necesite en términos prácticos, sino porque ya no quiero que nada en este lugar me recuerde lo que fue. Me he centrado en los detalles más tontos, como cambiar las cortinas del salón o mover de sitio la cafetera. Sé que no hace una gran diferencia, pero me da control sobre algo, y eso, en estos días, vale más que cualquier otra cosa. Mis amigos, los pocos con los que hablé de esto, han sido bastante comedidos. Nadie quiso opinar demasiado, solo escuchar y estar ahí, lo cual agradezco porque lo último que necesito es una batería de consejos o frases de manual sobre cómo rehacer mi vida o cómo perdonar o cómo aprender de esta experiencia. No tengo interés en convertir esto en una lección de autoayuda. Fue lo que fue. Se acabó. Y ahora toca vivir con ello. La parte más difícil no ha sido el dolor, ni la rabia, ni la decepción. Lo más complicado ha sido la sensación de vacío, no el que deja ella, sino el que deja la rutina compartida, el espacio mental que antes ocupaban las conversaciones, los mensajes, los planes de fin de semana, los problemas compartidos. Ahora ese espacio está en blanco y aunque me gusta tener silencio y tiempo, también me ha obligado a estar cara a cara conmigo mismo de una forma que no esperaba. Me he descubierto pensando en momentos de los últimos años que antes había dado por normales y que ahora tienen un peso distinto. No porque todos estuvieran marcados por la mentira, sino porque uno empieza a dudar incluso de los recuerdos. Y eso desgasta. No tengo interés en buscar a nadie. Ni una cita, ni una aventura, ni siquiera una conversación con intención romántica. No por resentimiento, sino porque estoy agotado emocionalmente y no tengo ganas de fingir interés por nadie. Me basta con ir a trabajar, volver a casa, cenar tranquilo y dormir sin interrupciones. Algunos dirán que eso es rendirse, pero para mí es simplemente tomar aire. No necesito reconstruir nada, solo seguir caminando sin la presión de aparentar que todo está bien. El otro día vi por casualidad a la madre de Laura en el supermercado. Me saludó con incomodidad, se notaba que no sabía si hablarme o seguir de largo. Fui yo quien se acercó primero. Le dije que esperaba que estuviera bien, que no se preocupara, que entendía que todo esto era incómodo. Me respondió con una mezcla de pena y respeto. Dijo que no sabía cómo habían llegado a este punto, que Laura no hablaba mucho del tema, que parecía encerrada en sí misma. Le respondí que tampoco hacía falta hablarlo ya, que todo estaba dicho y que, si algún día necesitaba algo, podía llamarme. No por Laura, sino por los años compartidos y porque ella siempre fue amable conmigo. Se fue agradecida, y yo me fui sin peso. A veces pienso si ella se arrepiente de algo.
No porque eso me consuele, sino porque me pregunto si al menos entiende el alcance de lo que rompió. No solo una relación, sino la confianza de alguien que no le había fallado. Pero luego me doy cuenta de que eso ya no importa. Su arrepentimiento o falta de él no cambia nada en mi día a día. Yo ya no soy parte de su vida y ella no es parte de la mía. No hay nada que arreglar, ni que revisar, ni que resolver. Solo hay tiempo que pasa y cosas nuevas que hacer. No tengo grandes planes para el futuro. No voy a mudarme a otra ciudad, ni a cambiar de trabajo, ni a empezar un proyecto nuevo para demostrar que sigo en pie. Me basta con estar tranquilo, con tener la certeza de que no tengo que fingir ni aguantar nada. A veces lo más importante no es rehacer una vida, sino no repetir errores. Y eso empieza con dejar de buscar en otros lo que uno tiene que encontrar en sí mismo. Supongo que la mayor enseñanza de todo esto es que no siempre se puede evitar que alguien te falle, pero sí se puede elegir qué hacer después. Yo elegí no perseguir explicaciones infinitas ni hundirme en el drama. Elegí cerrar una etapa con dignidad, proteger lo que me queda y seguir adelante con lo que soy, sin más adornos. Y así termino esta historia. Sin giros inesperados, sin reconciliaciones, sin promesas vacías. Solo con la realidad tal cual fue, y con la decisión firme de no permitir que una traición me defina, ni me destruya, ni me vuelva a alguien que no reconozco. Porque con todo lo que se perdió, al menos eso sigue siendo mío.